Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Maestro, maestro. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Yo no hay en él ningún delito. ¡Salve, rey de los judíos! Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Confío en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh Señor, no. Yo sabía que tenía poder. Era y sigue siendo el Hijo de Dios. Se pudo haber librado de esa cruz. No tenía que morir con ladrones. Pero su
Somos como nosotros que clavó en esa cruz. Yo estuve a sus pies, pude ver su preciosa sangre derramándose por nuestros pecados. Pude ver cómo le bajaron su cuerpo de la cruz, le pusieron en una tumba, pero ese no fue el fin. Jesús ya no está muerto. ¿Sabes lo que esto significa? Él está vivo hoy. Él fue a la cruz y quitó mis pecados y los tuyos como el máximo sacrificio. Y luego se levantó de los muertos al tercer día. La muerte no pudo detenerle. La tumba no le venció. Resucitó para darnos victoria sobre los pecados. Si confiamos en Él para que nos reciba en su familia, entonces podemos escapar del infierno y estar con Él para siempre en el cielo. ¡Cuán grande amor! Dios comenzó a hacer cambios en mi vida. Cambié de amistades, dejé de ir a las fiestas, empecé a leer la Biblia. Ya no me siento vacía y estoy satisfecha. Ahora mi vida tiene propósito. Tengo hambre de la palabra de Dios y yo quiero aprender lo que la Biblia dice sobre cómo ser una mejor esposa y madre. Un día ellos me invitaron a la iglesia. Mi reacción principal fue de rechazar la invitación, pero después de algunos segundos volteé a ver a mi alrededor y me pregunté, ¿qué hago yo solo en esta casa? Decidí acompañarlos y escuché la predicación, pero no me impactó mucho. Un domingo en la mañana volví a regresar a la iglesia. Se dio la invitación para que recibiera al Señor Jesucristo
como mi Salvador personal. Yo le rogué que me perdonara por todas las maldades que había cometido y que yo quería recibir ese sacrificio que Jesús hizo por mí. Mi vida antes de venir a Cristo era muy difícil. Crecí sin mi madre y tenía que aprender a hacer las cosas por mí misma. Crecí siendo muy independiente y muy orgullosa. Yo era una chica muy dura. Sentía un vacío en mi vida y por eso iba a las fiestas y bebía alcohol todos los días. Me sentía como que algo me faltaba y yo no sabía lo que era. Sentía que mi vida era sin propósito. Mi vida era una en la cual todos los domingos estaba en la iglesia con mi mamá y mis hermanos. Me memorizaba versículos bíblicos, traía mi Biblia a la iglesia y cantaba cantos a Cristo. ¿Qué mejor vida que esa? Recibí al Señor Jesucristo a la edad de 12 años. Tomé esa decisión cuando mi maestro nos explicó que no íbamos al cielo solo porque nuestros padres fueran a la iglesia o porque ellos fueran salvos. Era una decisión personal que me daría la seguridad de que mi nombre estuviera escrito en el nombre de la vida. Toda mi vida he venido a la iglesia, pero nunca fue algo consistente. Como mi abuelita siempre ha sido fiel al Señor, ella me hablaba de Dios. Todas esas prácticas estaban haciendo algo en mi corazón. Conforme los años iban pasando, me fui interesando en las cosas de Dios. En el año 2004, cuando tenía 14 años, empecé a ir a la iglesia con más frecuencia. A los 16 años empecé a cuidar a mi mamá porque ella se enfermó mucho y no sabíamos por qué. Al llevarla al hospital les dijeron a mis tíos que tenía cáncer y que ya no tenía remedio. Desde ese día me quedaba con ella en las noches para acompañarla. Me dijeron que se tenía que quedar ahí y que ahí moriría. Ese fue un año después de la muerte de mi papá. Imagínense el dolor que entró en mi corazón. Reconocí que estaba muy lejos de Dios y lo peor de todo era que yo no sentía que fuera gran cosa que no estuviera en la iglesia. Descubrí que el mundo era atractivo y que no tiene restricciones. La barrera que los hijos de Dios tenemos fue fácil de saltar. Nunca estuve involucrado en vicios, pero estando lejos de su instrucción y juntándome con jóvenes que no tenían el temor de Dios, estuve en peligro de caer. Dios tenía planes para mi vida. Yo trabajaba en un restaurante en donde conocí a Rudy. Él me invitaba a la iglesia y yo siempre decía que sí. La primera vez que me dio un folleto, recuerdo que lo leí y le dije a mis compañeros: ya ven, pueden arrepentirse. Me estaba burlando, pero algo empezó a tocar mi corazón. Rudy me seguía invitando a la iglesia y yo le decía que sí, pero nunca lo acompañaba. Una vez me dijo: estoy orando por ti para que puedas ir a la iglesia. Eso me impactó. Le dije que estaría en la iglesia el día siguiente. Es una bendición el saber que voy a pasar la eternidad en el cielo porque Cristo me ha salvado. Yo sé que Dios me ama y que Él me guía en mi vida diaria. Le doy gracias a Dios que tuve influencias buenas en mi vida que me ayudaron a comprender ese amor de Dios. Y ahora, junto con mi esposo, puedo enseñarle ese mismo amor a mi hijo. Cuando cumplí 17 años empecé a trabajar y junto con mis estudios se convirtió en mi prioridad.